Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Hoy traemos un tema muy especial basado en un análisis de una serie de Netflix que nos dejó muchas observaciones con respecto a esas memorias ancestrales del pasado, de cómo los antepasados siguen influenciando a la generación y cómo hasta hoy todavía nos está influenciando. Entonces, la película que hoy queremos traer a presentar se llama Anne with an E. Y la puedes encontrar en Netflix. Si no la has visto, te la recomendamos. Es maravillosa, no solamente la historia, sino todo, la fotografía, todo el desenvolvimiento de todo, cómo se da. La historia es muy linda. Tiene mucho para dar, mucho para ver y mucho para, si lo observas ahora con estos ojos, te va a dar quizás unas nuevas observaciones de aquello que venimos hoy a compartir, que es referente a las memorias ancestrales. Realmente queremos hacer este análisis sistémico de esta película con estos ojos, desde este nuevo ángulo, más allá de cómo fue la película hecha, de la actriz. Queremos traer aquello que nos regala esta serie y cómo hoy todavía incluso estamos viviendo muchas de estas memorias. Esa es nuestra intención. Así que bienvenidos, estamos aquí con Mar, mi amiga hermosa, amiga hermana del alma. Hola, mi Maya hermosa, gracias por invitarme y hablar de esta serie tan linda que me encanta, que me llenó tanto el corazón y que tiene tantas observaciones interesantes, sistémicas también. Ujú, así es. Bueno, pues a lo que vinimos vamos y entonces arranquemos. Vamos a hacer un pequeño sumario de lo que es la primera parte de la película, porque parece que en los libros hay varias partes. Esta que vemos ahí en Netflix es solamente la primera parte, hasta cuando ella es como de unos 18 años, quizás, 15, 16. Sí, hasta los 18 me parece. Sí, entonces la historia relata que hay una pareja de señores muy mayores que son hermanos, un hombre y una mujer, que tienen una finca muy, muy grande y él está ya como cansado y entonces los dos deciden que lo mejor es adoptar un chico para que les ayude, un chico como de una edad de unos 12 años para que les ayude en la finca. Ujú. Entonces, pues mandan el requerimiento al orfanato y mandan en vez de un niño a una niña. Y entonces la historia aquí es que esta niña, pues era una niña muy especial, porque no era una niña cualquiera. Y vamos a hablar un poquito de Anne específicamente, que era para ese entonces, era una niña con una mente muy despierta, muy creativa, muy soñadora, muy inteligente, muy, digamos que para esa época, muy evolucionada, incluso en su forma de ver, de pensar, de sentir. Claro, además era artista, ¿verdad? Y bueno, al principio pues entra el conflicto en que Marila, que es la señora, dice, no, pero yo no quería una niña, yo quería un niño. Sin embargo, esta niña, ella notó que era una niña diferente, porque era una niña con unas cualidades. Ella vivía como en las historias de los libros que ella leía, que es una cualidad muy linda y de lo que podemos empezar a hablar de esto. Esta niña, una huérfana, digamos, si hablamos de una niña que se pueda sentir huérfana, podríamos decir que tiene historia o de rechazo o de abandono, Ujú. de estas dos memorias. Entonces, esta niña, para sobrevivir, vivía en las historias de sus libros. Ella sentía que ella era una princesa que vivía por allá en un castillo y que algún día alguien la iba a rescatar. Y entonces ella solo esperaba ese día. Sin embargo, tenía ese miedo, pero qué tal que me rescaten y después algo pase y vuelva a terminar aquí, que era su miedo de sentirse de nuevo rechazada y terminar de nuevo en el orfanato, como le pasó muchas veces. ¿Verdad que sí, Mar?
Sí, sí, ella era muy especial porque tenía un fuego creativo tan potente, era muy inspirada porque todo el tiempo estaba viviendo en una historia mágica, en una fábula, y realmente, como dijiste, ese fue su mecanismo de defensa que la ayudó a sobrevivir en ese ambiente tan duro y tan seco del orfanato y que le ayudó a no volverse ácida, cínica, ¿no? Y a no perder esa alegría por la vida. A no perder esa Entonces, alegría por ujú, vida. Eso es lo más importante. Ella decía, mañana es otro día fresco sin ningún error en él. Eso era lo que decía ella. Y lo que a ella realmente la llevó a atraer a su vida, porque ella trajo a su vida esa nueva familia, fue esa imaginación de ella, porque ella creó esto en su mente, ese era su mundo en el que ella vivía, a pesar de que las otras niñas vivían en la tristeza, en la rabia, en la frustración, en el el... resentimiento, le hacían maldades, Hacia, porque como era feliz y vivía en su mundo de la imaginación, le hacían cosas terribles, ¿no? Y porque no soportaban que ella pueda vivir tan alegre y en ese mundo en el que ella vivía. Entonces, ella realmente se sentía que, que por esos momentos podía ser feliz, podía disfrutar de lo que estaba disfrutando. Y eso sí, es lo que hizo tan poderoso que pueda manifestar en su vida esta familia hermosa. así es. Entonces vamos a empezar por honrar, ya eso es como lo que viene de la historia, lo que vamos a ir contando un poquito, pero vamos a honrar a la autora del libro que se llama Lucy Montgomery. Lucy Montgomery, realmente este libro es como una metáfora de su vida, ya que ella, cuando tenía casi 2 añitos, se murió su madre y su papá, como no sabía cómo cuidarla, se la llevó a los abuelos maternos para que la cuidaran. Entonces aquí la niña interior, siente abandono. Sí. ¿Ya? Y además ella sentía rechazo de ella misma, ella no le gustaba su pelo rojo, ella no le gustaba que era blanca, pecosa, que era muy flaca, ella, había cosas de ella que ella no le gustaban de ella porque quizás no era lo típico entre las niñas que se veían allí, era que sus padres habían emigrado de otra parte. Entonces, ese tipo de rechazo que otros también rechazaban en ella, era otro asunto que ella tenía por trabajar. Y ahí podemos ver cómo las memorias de nuestra niñez nos pueden afectar desde cosas tan simples como esa y a veces pensamos que es porque es el destino, pero quizás es más sistémico, como lo que estamos viendo hoy acá. Bueno, pues entonces vamos a empezar a hablar un poquito, bueno, y además vamos a decir, porque eso mismo que ella construyó en su vida, ella fue una escritora para su tiempo. Es más, vamos a hablar de esta primer memoria. Esta historia ocurrió más o menos en los 1800, finales de los 1800, casi llegando a los 1900, digamos 1870 y algo, una cosa así. Entonces, para esta época, lo más maravilloso que está sucediendo es que la mujer ya estaba queriendo poder expresarse ella, ya quería tener su propia identidad y quería expresarla ante los demás. Entonces era como un cambio, fue cuando se hizo como un cambio donde la mujer podía ser, ya podía ser ella. Es más, ella en su vida real, ella fue una mujer, una escritora nombrada y exitosa. Ella logró para esa época escribir como, no sé, creo que 30 novelas, como 500 historias cortas, 500 y pico ensayos y algunos poemas. Entonces, es de admirar que una mujer de esa época lo haya logrado. Y queremos honrar de paso con eso a las mujeres de esa época que empezaron a marcar ese cambio y esa posibilidad de ser para que hoy nosotras las mujeres podamos también expresarnos libremente, ¿verdad? Y las honramos y les agradecemos por habernos abierto el camino para estar nosotras acá en este momento. Lo hicieron más fácil para nosotras. Así es, sí, las honramos totalmente, nos han favorecido el camino, nos han facilitado que hoy podamos expresar
nuestra creatividad, nuestra palabra, las posibilidades que tenemos para dar a otros sin tener que estar en esa coartada que todavía existía entonces, porque vamos a ver un poquito que era un periodo de cambio, pero no se daba todavía. Entonces, mira, una parte de la historia, en una parte de la historia había un grupo de mujeres que eran las mamás de todas estas niñas, que ellas querían ser como diferentes, ¿sí? Decir, vamos a educar a nuestras hijas para que nuestras hijas no sean solamente las madres y esposas, sino para que sean unas mujeres realizadas, que puedan ir a estudiar y crecer, ¿verdad? Entonces era su idea. Sí, que puedan ser las primeras en el linaje que puedan estudiar. Exacto. Sin embargo, cuando las chicas crecieron y estaban a punto de salir de la escuela secundaria, los padres dijeron, no, yo quiero que busques un esposo y que te cases. ¿Sí? Entonces, a pesar de que las madres querían eso, la voz de mando era aún del padre. Y aquí hubo un choque, porque finalmente algunas de ellas lograron salir de casa y hacer que sus padres empezaran a ver de forma diferente que estas hijas también podrían ser profesionales, podrían ser doctora, podría ser escritora, podría ser lo que cada una decidiera hacer. Sí, muy interesante porque a pesar de que las mamás no podían hacerlo del todo, ya el sentimiento de las madres, la intención de poder manifestar su propia incomodidad en ese rol, ¿no? De la mujer que tenía que ser sumisa y atender a la familia y al esposo, pudieron hacer ese esfuerzo, al menos para encaminar a sus hijas y para empezar a liberar a sus hijas, y fue muy valioso. Sí, honramos a esas mujeres también. Quizás Sí, no lo lograron, pero abrieron el camino para sus hijas. sí. Y eso también hoy a nosotros nos da un beneficio. En la historia hay una chica que se iba a casar, ¿verdad? Y ella era muy inteligente para los números y su padre era un hombre de negocios. Y ella estaba estudiando contabilidad, una cosa así. Y ella le pidió a su papá, yo quiero trabajar para ti, déjame, yo te ayudo. Y él no quiso. Él le dijo, No, tu parte de la herencia se la doy a tu esposo cuando te cases y que él administre. Aún, sí. aún se marcaba mucho eso en esa época, ¿ves? Y aún, no solamente en esa época, todavía en esta época pasan Claro. esas cosas increíblemente, Ujú. pero en esa época más todavía era una cosa impensable que una hija, mujer, por más inteligente que fuera, no podría llevar la empresa familiar. Por más inteligente, buenas ideas y brillante que fuera, una cosa imposible. Y lo más loco es que todavía eso pasa en estas épocas, está pasando todavía, es muy increíble, pero Todavía los hombres no quieren ceder el escritorio, ¿verdad? Porque todavía no consideran que la mujer tenga quizás, porque que es muy emocional, que es muy no sé qué, pero hay mujeres con un gran masculino y con un gran liderazgo que pueden llevar negocios a la cumbre si quisieran, ¿no? Entonces, ahí podemos también ver que realmente no es el género el que marca la diferencia, sino un poco la esencia de cada persona, ¿cierto? Si esta persona vino a ser líder y a hacer algo, un servicio a través de ese liderazgo, puede ser mujer o puede ser hombre, lo pueden hacer igual, porque hay hombres que pueden ser hombres y no tienen ese liderazgo que puede tener una mujer, por ejemplo. Entonces no es el género, sino más bien es la esencia. Si vamos a hablar un poquito más profundo, quizás es más sí, la esencia. la esencia y la pasión y la determinación de estar haciendo algo que tu corazón te dice que es lo que tienes que hacer, que estás en tu propósito, que estás haciéndolo con intención, con pasión. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque antiguamente decían, no, porque la mujer como es mamá, tiene que ser mamá, está muy ocupada haciendo estas cosas, pero realmente todos tenemos un propósito y cuando estamos en nuestro propósito podemos dedicarnos con intención, con atención y con mucha energía y ser exitosos en lo que amamos. Así es. Y hemos logrado demostrar además con el tiempo que podemos ser madres, esposas y además seres realizados también, Por mujeres realizadas. supuesto que sí. Mira, tú ahí con tu lunita, la pones a dormir y aquí estás haciendo el video.
Y acá estamos mamás y también en nuestro camino espiritual y profesional. Sí, así es. Yo también recuerdo que desde que empecé esta jornada espiritual, mi hijo me lo llevaba para una cosa, me lo llevaba para la otra. Vamos para la montaña, vamos para no sé qué, vamos para la meditación, vamos hasta para la danza, me lo llevaba para todas partes, pero no paré. Entonces es una decisión. Si hay esa pasión en tu corazón, entonces yo quiero seguir haciendo esto y no voy a parar 2, 3, 5 años hasta que el hijo crezca, sino que digo, no, tiene que volemos juntos, en vez de que me sienta que me agarra para abajo, más bien vamos todos a volar, ¿cierto? Eso es otra observación que se le puede dar a las madres, ¿verdad? Que es posible si uno lo quiere. Sí, requiere organizarse más quizás, pero sí es posible que sigamos caminando lo que decidimos hacer. Y es más, invitando y trayendo a estos hijos para que se vayan conectando a esa información que hoy realmente siento que es un legado, el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. El mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Y yo siento que además la mujer tiene como de alguna manera, un agregado, una capacidad de poder integrar la familia, los hijos, porque no los abandonas ni los dejas, sino que los integras a tu misión, a tu propósito, a tu camino. Y Ujú. eso además es un regalo para los hijos, que cuando ven que nosotras abrazamos nuestra vida y abrazamos nuestro camino, los estamos inspirando a que ellos hagan lo mismo en su vida. Así mismo es, así mismo es. Esa es una parte muy linda y un regalo que quizás no se ve, pareciera que no se ve, pero eventualmente quizás tenga sus recompensas para ellos, ¿no? Y para nosotras también, porque creo que nosotras las madres estamos felices de que los hijos logren realizar lo que ellos quieren. Eso es bonito, así como Anne. Anne, ella tenía miedo, ella desde que estaba en el pueblito, estaba enamorada de un chico, pero ella no quería aceptar que estaba enamorada de ese chico porque ella decía, no, pero yo no me quiero casar y ser una mujer esposa y madre, no, yo te tengo mucho aquí. Y ella vivía en su mundo de lo que podría crear, ella escribía, ella era una poeta, ella tenía eso desde entonces. Y ella decía, y si me enamoro y me quedo ahí, pues no voy a poder ser yo misma. Y ella siempre tuvo esa determinación y como que lo supo y además se lo comunicaba a sus otras amigas, ¿verdad? Y las otras la escuchaban y tal vez todas se impregnaron de, de esa libertad de poder ser que era posible. Y así fue posible para todas ellas. Bueno, no sabemos más tarde en la historia, pero hasta donde se dio la historia, todas arrancaron con poder hacer un cambio, hacerlo diferente a sus madres, por ejemplo. Uh -huh. Sí, y con romper eh, esas lealtades invisibles, con romper esas tendencias, esos patrones que venían en su linaje por tantas generaciones. Uh -huh. Y, y además se divertían tanto, hicieron su club del libro, donde escribían sus historias, sus novelas, actuaban y vivían con tanta creatividad. Vivían en un mundo como en el de Anne, como si vivieran todas en una historia. Y eso es una niñez que es un regalo, porque vives en la creatividad y no en el mundo como hoy que nos toca tantas cosas que ya para los chicos hay pocas posibilidades de crear, de creatividad. Entonces es muy lindo ver la historia de cómo antes nos podíamos conectar quizás a esos presentes, a la naturaleza, a las amistades, a lo que había en el momento. Eso era muy bonito. Bueno, entonces vamos a hablar de otra memoria aquí, que es, vamos a tocar varias de las memorias que vimos en la película. Hablemos un poquito de la lealtad a esta situación. De los dos hermanos, la historia de los dos hermanos que adoptaron a Anne. Ella, Marila, cuando tenía como unos 12 años, su madre se muere. Ah, no, perdón, no se murió su madre, se murió el hermano mayor. Eran tres hijos y el hermano mayor se murió. Y su madre no pudo superar la pena. Su mamá quedó como en otro estado. Ella ya no tuvo ojos para más hijos. Entonces
Marila, que era la mayor, tuvo que cuidar a su mamá. Se convirtió en la mamá de su mamá, ¿verdad? Tenía que hacerle de comer, cucharearle la comida, y además se convirtió en la mamá de su hermano menor porque no había quien lo cuidara. ¿Sí? Entonces este hermano, como no había quien más hiciera, pues le tocó irse a cuidar la finca para poder producir para la familia. Pasaron los años, se supone que ellos, los personajes que hacen de ellos dos están como, podríamos decir que en los 60 años. Sí, más o menos. Más o menos. Pasó toda su vida, ella tuvo oportunidad alguna vez de enamorarse y el que la cortejaba esperó por ella y ella le dijo, no, no me puedo ir porque ella tenía un hermano que cuidar y una madre que cuidar. Y él también tuvo una chica que le gustaba y ella también le gustaba, pero él dijo, no, pero ¿cómo me voy y dejo a mi hermana y a mi mamá? Eso fue la historia que mantuvo esta lealtad a esta familia y que no se dieron ninguno de los dos la oportunidad de salir. No hubo salida a la vida. Se quedaron ahí los dos atrapados en la historia de la madre, ¿verdad? Y en la historia también hay una partecita donde él se le sale el niño, porque además ella le dice a él todo el tiempo como, quítate los zapatos, lávate las manos, era como la mamá, a pesar de que La mamá. no quiero que con los zapatos así, no quiero, entonces era todavía la mamá. Y como él en la película hay una parte donde le dice a ella, pues sí, mi hermano mayor se murió y todo hubiera sido diferente, pero ¿y nosotros qué? Ahí habló su niño interior, dijo, ¿y nosotros qué? Quedamos abandonados de mamá y no tuvimos a nadie más. ¿Sí? Entonces, Sí, ahí está la memoria de nuevo del abandono. sí. Es muy interesante porque ¿cómo pasa cuando alguien no está o cuando alguien no ocupa su lugar y queda ese vacío, otra persona lo ocupa, ¿no? Como el caso de Marila que ocupó el lugar de la madre y como el caso de su hermano Matthew que se convirtió en el proveedor también, el que cuidaba la finca, la granja. Entonces, energéticamente eran un matrimonio, porque Sí, estaba la mamá y el papá, el proveedor. Y a pesar de que ellos se enamoraron, no pudieron romper ese matrimonio energético, sí, así es. no pudieron realizarse hacia la vida por esa lealtad tan fuerte, por este amor tan bonito, pero que estaban ocupando un lugar los dos que no les correspondía. Claro, era un amor de hermanos, pero al mismo tiempo no era funcional, porque la vida quiere crear más vida y ellos no crearon más vida, ellos se quedaron ahí, atrapaditos. Entonces, Sí. no era una familia funcional realmente. No, 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 no estaba el orden del amor. No había orden del amor, no había orden sistémico, porque aquí Marila terminó siendo mamá de su hermano y mamá de su mamá, ¿verdad? Y así, y matrimonio energético, porque estaban los dos, entonces había un desorden sistémico allí. Bueno, hablemos de otra memoria que me pareció muy bonita ver, o muy bonita, no muy interesante ver más bien. Y fue la de, vamos a hablar un poquito sobre este chico que ella estaba enamorada de él. Su padre siempre le decía, más él era como leal a su padre, porque la mamá de este chico también se había muerto. Entonces, él era leal a su papá y su papá le decía, no te quedes aquí en esta tierra, porque ellos también cultivaban tierra, pero era un sitio donde se cultivaba, este es un pueblo donde se cultivaba mucho, era un pueblo de farmers, de Sí, campesinos. Y el sí, papá le decía, no te quedes acá, a viajar por el mundo. Entonces él siempre se pasaba viajando por el mundo. Y cuando se muere su padre, pues como esa era la promesa de papá, pues yo también me voy porque mi papá me decía que no me quedara aquí, que yo no quería verme ahí. Entonces se fue a recorrer el mundo y terminó en un barco. Y ahí es donde empieza que se conoce con un moreno, con un negrito. Y trabajaban tirándole carbón, tú sabes que en esa época para que funcionara la maquinaria del barco, pues tocaba tirarle carbón. sí. Y aquí viene una historia muy, muy interesante y es la siguiente. El moreno, cuando estaban los dos hablando, el chico le hablaba y le echaba bromas y el jefe se enojaba y él le decía, no me eche bromas porque me pueden despedir y yo qué hago sin trabajo. Y él no entendía eso, pues si no es ese trabajo, pues consigues otro trabajo y ya. Claro.
pero él en su mente de blanco, que nunca ha visto esclavitud ni cómo fue este asunto de la esclavitud, no comprendía nada de lo que estaba sucediendo en la psicología de este ser. Este muchacho, ¿verdad? Había crecido en una isla y su mamá había en época de esclavitud, ¿verdad? Y en época de esclavitud sucedía algo así. A la mujer, por ejemplo, cuidaba a los hijos de los blancos, pero no podía cuidar a sus propios hijos. Podía amamantar a los hijos de los blancos, mas no podía amamantar a sus propios hijos. Y ella, hay una partecita donde parece que el señor de la casa o algo así trajo un regalo para sus hijos y le trajo un regalo costoso a este hijo. Y ella se lo quitó y se los dio a los niños. Entonces aquí hay una memoria muy marcada en este hijo de dolor, como de un poco traición de mi mamá que no me permite ser, no me deja crecer, no lo dejó ser igual a los demás. Pero vamos a comprender, vamos a buscarle un poquito el análisis de eso. Mar, ¿quieres hablar un poquito sobre esa memoria? Sí, a mí me tocó bastante esta historia porque él tenía esta herida del rechazo de su madre, ¿no? La madre cuidaba a los niños blancos, pero no lo cuidaba a él. Y el día que le quitó ese regalo, que para él había sido el regalo más bonito que había visto en la vida, a él le dolió tanto, ¿no? Y en realidad es porque la mamá le dice, yo en realidad te estaba protegiendo, no quería que te acostumbres a esas cosas. ¿Por qué? Porque su esposo, el papá del chico, había querido ser un empresario, había querido formar una empresa y ser exitoso, y de hecho lo estaba logrando, pero al haberse puesto, porque había acabado la esclavitud, entonces habían oportunidades para los negritos también. A pesar de que ella siguió trabajando en la misma casa, el esposo se hizo un poco notable y al haberse hecho notable, vinieron los blancos y lo lincharon. Entonces ella de alguna manera se prometió a sí misma que no iba a dejar que su hijo resalte, que no brille, que no tenga sueños tampoco, para que no quiera ir más allá, para protegerlo, para que no lo maten. Y Así es. entonces la madre actuaba desde un gran amor para protegerlo, pero él sentía un gran rechazo y un gran dolor en su corazón. Él pensaba que mi mamá no me quiere, ¿verdad? Pero la madre lo estaba protegiendo porque a veces también tenemos las perspectivas de que esta madre así, esta madre así, pero a Sí. nivel profundo todas las madres queremos la sobrevivencia de nuestros hijos como sea y consciente o inconscientemente hacemos cosas que no, con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que podemos dar intuitivamente para que siga continuando, haya continuidad de la vida. Y entonces este hombre, ya cuando sale y se va de su casa, pues se busca este trabajo en este barco tirando carbón y es una lealtad a la esclavitud, porque realmente ganaban muy poco y los tenían trabajando todo el día tirando carbón en un sitio caliente, es decir, eso, y dormían en unas hamacas allá en una parte de abajo, no podían ni siquiera salir a tomar el aire arriba donde estaban los pasajeros. O sea, un montón de reglas que de alguna forma todavía eran esclavistas y que hoy todavía hay asuntos de esclavitud en todos los trabajos. Entonces, si estamos viendo, somos leales todavía a las memorias de la esclavitud y él, por supuesto, estaba atrapado en esas memorias. Él no podía salir de ahí porque eso es lo que había aprendido, lo que había seguido y lo que seguía siguiendo. Y cuando llega este chico y le dice, pues vámonos para mi tierra, ¿verdad? Y se lo lleva y lo convierte en su socio, le da la mitad de su tierra y él aprende a cultivar la tierra. Y entonces él tiene un hijo allí y llama a su mamá para que venga a quedarse con ellos. Y cuando llega esta mamá de este moreno, es gracioso porque ella se vestía como en la casa de los blancos y le hablaba a Gilbert, que era el blanco, como si fuera un blanco y lo quería servir y le corregía a su hijo, pero ¿por qué usted le habla así a él? Usted no le puede hablar así a él. Todavía todos los condicionamientos que ella traía le eran difícil cambiarlos, porque ella no había estado fuera de ese condicionamiento, a pesar de que era supuestamente libre, estaba muy atrapada, todavía atrapada en eso. Sí, es muy fuerte, ¿no? Porque
además viene en el ADN, en el linaje, ¿no? Es lo que nos enseñan cuando amamantamos para sobrevivir. Entonces, más fuerte todavía que ella lo había vivido. Y ahí uno puede entender un poco qué pasa a veces con las personas con los descendientes de la esclavitud, ¿no? Todavía, que a veces les es tan difícil poder prosperar o poder salir adelante. Y hay mucha gente que dice, pero tienen las mismas oportunidades, pero es que cargan con cosas muy pesadas de sus ancestros. Y realmente son cosas bien pesadas. Ellos mismos estaban amarrados a estos fierros, estas bolas pesadas, donde no podían moverse. Entonces es bien fuerte. Es un condicionamiento que se dio, pero además hay unas memorias muy marcadas, porque si quiero romper las cadenas, me matan. Si quiero expresar lo que siento, me matan. Si quiero ser más, me matan, porque los mataban, realmente los mataban. Mataban. Entonces era una historia de sobrevivencia que lo que estamos hoy viviendo, hablando de las protestas, está muy relacionado a estas memorias. Realmente llegó un punto en que la balanza se descompensó así, ¿no? El blanco, blanco, tomo, y el negro, aquí llegó esta balanza y se descompensó. Y la vida, el sistema, siempre busca compensarse. Entonces hoy quizás todas estas protestas que están sucediendo es una reacción de esa represión de entonces que nunca se pudo decir y decir, no más, ya no te lo permito más, somos iguales. Entonces sí, tenemos iguales oportunidades, pero ahora, si vamos viendo, y yo dije esto en un videito en inglés que hice, realmente los dos, toda la raza necesitamos atención, todos necesitamos ayuda, pero hay unas memorias de represión muy fuertes y de no poder hacer en la raza negra, que por eso es que cuesta más quizás que sean exitosos. Y hay unas también en la raza blanca de creer que eran más, por ejemplo, porque ellos miraban que la otra raza quizás no era tan humana o que no era, que eran salvajes como la raza negra o como los nativos. Sí. Y ellos creían que ellos tenían la razón y que ellos estaban haciéndole un favor a toda esta gente que le estaban civilizando, ¿sí? Pero esta perspectiva también hay que sanarla, porque está muy arriba y no ha podido entrar en la humildad de comprender la igualdad, porque una cosa es decirlo y otra cosa es sentirme en mi hermano. Y cuando entro a sentir, puedo realmente comprender que somos iguales. Y eso es un trabajo que yo siento que hoy la vida, con todos estos procesos que está sacudiendo, está invitando a que sanemos todas esas memorias, porque mi represión y la rabia de este lado, pues también tiran a ser agresivos ahorita, porque ya ahorita no quiero más de lo tuyo, no lo soporto, pero me convierto en un agresor como el mismo agresor que me agredió. Y ahí entramos en otro conflicto que no va a tener solución. Entonces, claro, esto es un proceso que la humanidad está viviendo y que no muchos tienen esta conciencia de ver quizás desde este ángulo sistémico cómo las memorias del pasado están afectándonos a todos hoy todavía. Sí, es un regalo porque se abre esta posibilidad de poder transformar, balancear y, y tomar conciencia para salir de estos condicionamientos que no nos damos cuenta que nos toman. Sí, y además también podemos hablar un poquito aquí, Mar, que Mar es astróloga, y podemos hablar quizás un poquito sobre esto, porque mira, en ese entonces regía Capricornio, entonces había mucha, así es, y no me salgo de aquí porque así es, ¿ya? Pero como entramos a la era de Acuario, Acuario dice, así ya no es más, ahora vamos a hacerlo, a emanciparnos de eso que es así. Y entonces hoy todos estos movimientos se dan porque entramos a la era de Acuario y Acuario marca completamente el polo opuesto de Capricornio. ¿Nos quieres hablar un poquito de eso? Porque Sí, las estrellas sí, nos están dando las posibilidades también. sí, ahora que entramos en la era de Acuario, que ya se siente definitivamente,
es todo lo que significa Acuario, que es revolución, que es evolución, que es comunidad, que es fuerza común, derechos sociales, creatividad, conexión. Entonces, ya se siente, ¿no? Y se siente muy fuerte que definitivamente las cosas no van a ser como antes, que ahora la fuerza es, de alguna manera, del individuo de la comunidad, ya no de los grandes poderes arriba. La fuerza va a haber un nuevo orden, un traspaso de poder de las grandes cabezas, de los grandes poderosos, a la gente común y corriente, que puede tener una voz en YouTube, en el social media, en un blog, hablando, tomando un video, denunciando los abusos, que todo eso antes estaba escondido. Claro, e incluso creciendo y convirtiéndose en millonario si quiere a través de un canal como YouTube o de un curso que yo tengo estos talentos y simplemente los pongo ahí y hoy te da las opciones que antes no te daba el sistema, porque el sistema era limitado a unos pocos. Y Porque el sistema estaba diseñado para eso. claro, y ahora esa descompensación que estaba así, está siendo así, dice, no es funcional así para ninguno, porque este no va a estar feliz si tú estás aquí, más si los dos están aquí, este está feliz de servirte quizás aquí y este se va a sentir también. Entonces crea una comunión donde se pueden integrar todos estos, cada uno con su talento, cada uno con su capacidad de poder todos en armonía co-crear. Estamos en un punto de co-creación, de comunidad, de que es para todos igual, así como las razas que también somos iguales. Donde todos podemos tener las mismas posibilidades de crear nuestros sueños, de crear nuestra vida. Así es. Entonces, es un cambio en el juego, ¿no? Porque antes estaba todo diseñado de alguna manera, los pocos poderosos habían diseñado todo el sistema para que beneficie a algunos. Uh -huh. Pero ahora definitivamente es tiempo de cambios. Sí, el tiempo cambió, marcó y las estrellas marcan y aquí abajo todo cambia, porque no es solamente lo que unos quisieran, sino que ya hay ciertas energías que marcan interiormente en cada uno de nosotros ese romper con esto que no quiero más. Entonces, hoy lo estamos viviendo. Es parte de lo que estamos moviendo hoy. Bueno, otra memoria, vámonos a una, yo creo que a una última memoria que está aquí. Y me gustaría hablar también hablando de la esclavitud, porque realmente los nativos también fueron esclavos de los blancos, ¿verdad? Y en la película hay una parte muy triste que a mí me tocó muchísimo, que así como que, ay, Dios mío, me dolía hasta lo más profundo de mi alma, porque claro, nosotras, los latinos, tenemos mucha alma nativa, tenemos blanco y tenemos nativo, pero tenemos más, nuestro corazón está más en lo nativo porque nuestro color de piel lo indica, nuestra afectividad lo indica, ¿verdad? Entonces, resulta que en esa época, antes de esa época consideraban a los indios como unos salvajes y los querían matar, ¿verdad? Luego después, los, los indígenas se fueron a vivir como a reservas y a esconderse de los blancos para conservar su tradición y su cultura. Y de vez en cuando aparecían por ahí, pero ya la gente todavía les tenía un recelo de que eran salvajes. Entonces, supuestamente crearon una educación para, para los niños nativos, para que se educaran también como los niños que iban a la escuela normal. Y mandaron a esta niña a una escuela y eso fue una mentira. Hay memoria de traición, ¿ves? Envolvieron a los padres y a la niña diciéndole que era que la iban a educar. Y resulta que quienes habían organizado eso era la religión católica, que consideraba que su religión era la religión válida. Y traían a todos estos niños desde niños, prácticamente los raptaban de sus padres porque no los volvían a dejar salir de ahí, no les volvían a dejar ver a sus padres, les quitaban su nombre nativo, les daban un nombre más español o más inglés, les ponían un apellido, les prohibían hablar su lengua. Cuando hablaban en su lengua, les pegaban y los maltrataban al punto que hasta que tú me digas que es así, yo no te dejo de pegar.
Y entonces los niños ante tanto dolor, porque eso es una memoria que estamos sanando, ante el dolor yo mejor digo que es así. Aunque mi corazón me llame mi cultura, mi familia, lo que sea, yo termino traicionando porque el dolor es muy grande. Y ahí eso causó en ella, en la niña, mucho resentimiento, mucha rabia de cómo fue esa transformación tan dolorosa a una creencia que para ella solamente existía la naturaleza y no había realmente un Dios como ellos planteaban, ¿verdad? Pero fue además muy doloroso la transformación que vivían los misioneros con respecto a los nativos. No había amor, no, quizás los blancos consideraban que eso era lo que ellos consideraban, pero los nativos no necesitaban quizás de sus creencias, más fueron impuestas. No fue elección, sino fue imposición. Y ahí hubo mucho abuso a, a lo que cada uno en su esencia traía. Y eso duele. A mí personalmente esa parte me conmovió muchísimo porque ahí no, para ellos no hubo como una otra posibilidad. Se quedó ahí la historia. No, no hubo cómo salir de eso. Se quedaron atrapados en que así era. Y después tú ves fotos de los indios, de los indígenas, con ropas de los blancos, digámoslo así. Y se veía muy gracioso porque cada uno en su esencia se veía lindo, pero el otro parecía casi que un disfraz, ¿no? Sin embargo, esa fue la culturización. Y no a juzgar porque quizás así se dio en la vida para un algo. Como digo yo, quizás teníamos que pasar por eso para hoy ver que todo es aceptable, que cada uno tiene derecho a escoger lo que quiere creer, lo que quiere seguir, lo que quiere en su esencia ser o hacer, y que todo está perfectamente bien. Sí, a mí también me tocó mucho esa parte de la civilización, ¿no? De civilizar a los niños indígenas, que vivían los indígenas en tribus, en comunidad, en armonía totalmente con la naturaleza, haciendo sus rituales, eh, tejiendo, haciendo sus cositas hermosas, y cómo viene la iglesia convenciendo a los padres de integrar a los niños a la sociedad, de darles más oportunidades, realmente cómo hay un abuso en todo sentido. Apenas llega la niña, le cortan el pelo. Si te das cuenta, todos los indígenas tienen el pelo largo, porque el pelo es nuestra fuerza también. Entonces, cuando te cortan el pelo, es lo primero que hacen en cualquier país donde quieren dominar a la gente. China comunista, le cortó el pelo a todo el mundo, te cortan el pelo, porque te cortan la energía y te quitan tu fuerza. Así es, eso es lo primero. Los disfrazan con estos uniformes, y después los torturan, los maltratan de tal manera que a mí me dolió mucho, porque sentí este recuerdo ancestral de cuando llegaron a conquistar a nuestros países, a Sudamérica, y cómo en nombre de la iglesia mataron a nuestros antiguos gobernantes, destruyeron nuestras grandes culturas ancestrales, y nos saquearon completamente todo nuestro oro, toda nuestra riqueza natural, y nos explotaron de una manera tan terrible y en nombre de la iglesia, que a mí me tocó eso mucho. Así es, a mí también me pareció muy fuerte esa parte. Y bueno, hoy podemos decir que así fue, porque en Así fue. siempre decimos, bueno, así fue. No podemos juzgar al sistema o a la vida como se movió. Se movió así porque correspondía y honramos el destino de todo lo que fue y como fue. Nuestra intención hoy es poder traer estas observaciones para que cada uno, según lo que estamos viviendo, podamos empezar a sanar muchas de estas memorias. Porque si en mi ancestralidad existe el nativo, quizás yo tengo memorias de abuso, quizás hoy todavía vivo, quizás mi esposo, el esposo le pega, quizás
la roban, quizás le mienten. Historias de traición, por ejemplo, ¿verdad? Porque fue una traición como se conquistó, esta cultura conquistó a los nativos, por ejemplo. Era una dominancia donde no había otra posibilidad para los nativos. Entonces, podemos decir que el abuso es pulsante en nosotros, en nosotros, por ejemplo, los suramericanos, centroamericanos y norteamericanos también, porque los otros vinieron fue de Europa. Ujú. Entonces, podemos decir que hay muchas memorias de abuso. ¿Y cómo en tu vida entonces hay abuso hoy? ¿O qué tanto tú permites el abuso? Porque el abuso es una línea finita, ¿no? Uno dice, no, a mí no me abusan, pero ¿O quizás, qué tanto abusamos? o qué tanto abusamos, porque pasamos, saltamos de uno al otro, ¿verdad? Y la línea del abuso, como es tan finita, no alcanzamos a notar que estamos abusando o que estamos dejando que nos abusen. ¿Sí? Entonces, hacer ese pare es importante observarlo para liberar esas memorias y decir, claro, es que pulsa en mí, porque viene desde las historias de la humanidad y de todo esto que sucedió, todavía está aquí en mi ADN. Y la única forma de cambiarlo es trabajando con conciencia estas memorias, reconociéndolas y dándonos las oportunidades quizás de constelar, quizás constelaciones familiares nos ayudan a trascender esas memorias del pasado que hoy se disfrazan de otra forma porque estamos en un tiempo moderno, pero que realmente todavía son las mismas memorias. Sí. Y qué importante, y lo que me viene a mí también es honrar a nuestros ancestros, ¿no? Porque es una oportunidad hermosa cuando uno puede constelar y honrar a ambas partes, honrar a nuestros ancestros, honrar de dónde venimos, porque en mi país, yo soy de Perú, hay mucha discriminación hoy en día todavía contra la persona indígena, que es la persona que debe ser más honrada, más pura, más oriunda de nuestro país, de nuestra tierra. Claro. Y a mí me duele mucho, porque claro, tengo mucho en mi ADN, entonces me, me toca profundamente. Sí. Y entonces yo siento que para mí ha sido muy sanador poder también en las constelaciones trabajar eso de honrar a mis ancestros Uh-huh. y de aceptar lo que pasó. También es muy importante. Y también podemos decir que podemos honrar en nosotros la mezcla, porque realmente nosotros ya tenemos un poquito de los dos. Entonces, no soy uno, soy los dos. Y a raíz de estas dos energías que se unieron, la blanca quizás con la indígena, salimos nosotros las canelas, las mestizas, Sí. y cargamos las dos energías. Entonces, la reconciliación, que hay que, no es afuera con los demás, sino aquí adentro. Porque aquí adentro están las dos energías en mí pulsando y en algún momento entro como el abusador, en otro momento entro como el abusado, y este abusado de pronto le da una rabia, entonces quiere abusar a otro. Y es así como la reconciliación, si no se da aquí en el corazón, pues no la podemos entonces trabajar afuera con otros. Y por eso nos pasan todas esas experiencias que sentimos que nos hacen o que a nosotros se nos sale y le hacemos a otros, pues porque las dos energías están en nosotros. Sí, es muy importante la reconciliación y eso es lo lindo de la constelación, que tiene el regalo de integrar, un trabajo de integrar y realmente cuando integramos es que sentimos el orden dentro de nosotros y que se empieza a manifestar también afuera. Así es. Entonces los invitamos, si no lo has hecho, a que nos sigas, Constelaciones Familiares y Sistémicas. En Facebook estamos en Constelaciones Familiares Orlando y ahí tenemos un grupo donde además puedes poner tu asunto, es que mi asunto es tal y ahí te vamos a dar muchas observaciones. Puedes encontrarnos aquí en YouTube, nos puedes dejar un mensajito o aquí en Facebook, en Instagram, donde sea, estamos por todas partes, mayadarielsol.com. Yo les voy a dejar también la información de Mar por si les interesa la astrología, porque la astrología es maravillosa, es importante saber por dónde estamos hoy transitando,
porque los momentos donde vamos transitando nos van marcando una energía de un cambio. Entonces, ¿estás conectado a esa energía, a ese cambio, o estás peleando la energía y por eso no se te dan las cosas? Y no solamente lo que pasa ancestralmente, lo que pasó en mi niñez, sino también lo que afuera las estrellas y la naturaleza nos están moviendo. Entonces, tenemos que estar pendientes de todos los movimientos. Les voy a dejar la información de Mar para que se comuniquen con ella. Ella hace un trabajo de astrología maravilloso. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a traer temitas así de información con la intención de traerles buenas observaciones para que nos estemos siempre revisando. Sí. Tus comentarios también, si tienes preguntas, también te podemos responder aquí. Y bueno. Y los esperamos los viernes, que estamos constelando súper lindo, constelaciones grupales en internet. A través de Zoom. Eso, Está pueden súper chévere. mayarielsol.com, Jornada del Alma, y se pueden registrar. Son solamente $21 y hacemos constelaciones grupales. Entonces, bienvenidos. Bueno, mi Mar, pues muchas gracias por estar aquí. Yo honro tu presencia y tu sabiduría aquí en este espacio. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos, a ti que estás allá mirando, escuchando y quizás compartiendo a otros. Te agradecemos. Suscríbete al canal si no lo has hecho y nos veremos la próxima vez. Gracias. Gracias, Maya. Bendiciones. Beso para todos. Besos.